Para aquellos que no saben cómo ubicarnos, nuestro sitio web es www.ecosur.com solamente, y tenemos todos los tutoriales en nuestro canal de YouTube que se llama Ecosur on Beat. Para aquellos que quieran enviarme un correo, por ejemplo, pueden utilizar el correo electrónico de soporte@ecosur.com o soporteinternacional@ecosur.com. Y si directamente quieren comunicarse con el área de ventas, es ventas@ecosur.com. Bien. Siguiente. Bueno, ahí tienen en el Zoom, tienen el área de preguntas y respuestas, que lo vemos entre todos. Y si no, directamente en el área de chat, donde no queda guardado, es anónimo y también pueden preguntar. O si quieren hacer una pregunta directamente que es extensa y la quieren desarrollar, pueden levantar la mano y entonces le habilitamos el micrófono. Siguiente. Bueno, como siempre, esta capacitación está a cargo de la ingeniera Thais Gouveia. Ella es ingeniero químico de la Universidad de Venezuela. Aparte tiene un posgrado en ingeniería clínica también en Venezuela y un máster en bioingeniería en la Universidad de España. Actualmente es jefe del servicio de atención al cliente y producto de Ecosur. Así que como todos los meses, va a estar a cargo de Thais, que nada, es experta en el equipo MAPA. No sé si hay otro más, Thais, la siguiente. Voy. Acá Tenemos, sí, sí, perdón, te no, interrumpí. Didi, Acá sí, vamos a hablar ya directamente del contenido de la capacitación, pero antes de eso vamos a ir a la votación, simplemente para conocernos un poquito más. No sé si Diego quiere soltar la votación, la tienes sí. en la barra de tareas. Fíjense si ahí le aparece. Nada, solamente ustedes ya escribieron de dónde eran, pero si pueden responder rápidamente estas preguntas, si es la primera vez que ingresan a la capacitación de MAPA, si han utilizado alguna vez un equipo de MAPA, en función a los conocimientos que manejan, cómo se consideran ustedes, si un nivel principiante, intermedio, avanzado o experto, cuáles son las que consideran la fortaleza de Ecosur. También tienen otras preguntas con respecto al grupo etario. También le preguntamos más o menos qué edad tienen, dentro de qué rango están y la profesión que tienen. Y nada más. Creo que preguntamos, recuerdo, las fortalezas, creo que ya lo mencionaste, el grupo etario y la profesión, exactamente. Ahí ya están votando, van por el 46% de la participación. Bueno, ahí estamos esperando que se haga la votación. Ya cuando lleguemos por lo menos al 60%, tenemos la votación para poder seguir avanzando. Hoy ya son las 24. Vamos a ver si ya por lo menos votaron. Bien. Ok. Ya podemos detener la participación. ¿Finaliza la Finalizamos la votación? votación Ahí y está. compartimos. Bueno, el 50% es primera vez que entra la capacitación, lo restante no es la primera vez, estamos divididos. ¿Alguna vez ha utilizado equipo MAPA? El 60% sí, el 40% no lo ha usado, por primera vez que lo va a usar, o no lo ha comprado ni siquiera. Tenemos como nivel de usuario, podríamos decirlo, el 30% y entre el 40 y el 30%, el 40% es principiante y un 60% se clasifica como intermedio avanzado. Entonces está muy bien.
Fortalezas, la mayor fortaleza o la más votada es múltiples herramientas de análisis y software y así como de actualizaciones. La segunda podría decirse que está empatada con calidad de los equipos. Y la tercera, precios y ofertas, al igual que soporte técnico garantizado. Bien. El grupo etario, la mayor o el rango de edad que está más presente sería el de entre 40 y 50 años, seguido el de 30 y 40 años. Y en último lugar, los de 20 y 30 años o los de 50 y 60 años. Más de 60 inclusive hay algunos participantes. Y la mayoría son médicos cardiólogos, médicos que en otra especialidad, enfermería o estudiantes. Muy bien. Técnicos en prácticas cardiológicas no hay. No, hay Pero bueno, muchos cardiólogos, muchos así que cardiólogos. Perfecto. vamos. Bien, Bien, bien. bien, bien, muy bien. Bueno, esta capacitación está dirigida a ustedes especialmente. Bien, Buenísimo. bueno, la capacitación está organizada por dos grandes grupos de temas. El primer gran grupo habla sobre los componentes de la grabadora MAPA, porque es muy importante entender cómo funciona la grabadora para poder saber cómo manejarla sin Claro, tener o teniendo la menor cantidad de error posible, ¿sí? Por eso nos concentramos mucho en esta parte de los componentes del equipo. Y después hablamos del software porque es la menor cantidad de consultas que tenemos es por software. claro. La mayoría de las preguntas que tenemos es por hardware o por los componentes físicos del equipo. Por eso Sí. nos inclinamos más así en este caso. Ujú. Bien. En cuanto a la grabadora, bueno, vamos a hablar de los componentes, vamos a hablar de la importancia de la colocación del manguito, vamos a hablar de las indicaciones al paciente, que también son muy importantes, y vamos a hablar del inicio y la descarga de estudios. Y luego vamos al conocimiento de software, revisión y análisis, informe y cómo imprimirlo. ¿Ok? Ujú. Entonces, bueno, los componentes del mapa son básicamente la grabadora, obviamente, el manguito. Actualmente tenemos dos manguitos en nuestros clientes. Está el manguito Suntech, que es el más utilizado, y el manguito YDK, que es el que estamos vendiendo recientemente. Más adelante les vamos a hablar sobre esto. También está la manguera, obviamente, que conecta el manguito con la grabadora, ¿okay? Es la que permite llevar el aire hasta el manguito y poder inflarlo. Y la llave, que es la que permite descargar estudios y procesar estudios. Si no tenemos conectada la llave, no podemos hacer ninguna de estas dos tareas, que es la licencia del software. Y también está el cable USB con el que conectamos la grabadora con la computadora donde estamos descargando los estudios, o donde configuramos la grabadora, o donde revisamos. A través de ese cable también podemos revisar la grabadora cuando nos conectamos con ustedes vía remota. Por eso es tan importante tener este cable a la mano. Bien, vamos a la siguiente lámina. Bueno, el equipo MAPA basa sus mediciones en oscilometría. ¿Qué es oscilometría? Bueno, es ver cómo va variando las vibraciones de la arteria braquial mientras está siendo colapsada. ¿Ok? Mientras la estamos apretando, vamos midiendo cómo va variando las vibraciones en esa arteria y eso lo podemos correlacionar a la presión arterial. El manguito se insufla hasta colapsar la arteria braquial y se comienza a desinflar poco a poco mediante la abertura de la válvula. Lo que hace el manguito es imitar lo que hace el manómetro de mercurio. Exactamente lo mismo. Nosotros con el manómetro de mercurio, que es el equipo de medición manual, colocamos el manguito sobre el paciente y vamos inflando con una perita, vamos apretando la perita y vamos inflando el manguito. Ese mismo procedimiento de inflar lo hace el equipo MAPA con una bomba pequeña, una bomba interna que tiene el módulo. ¿Okay? Por eso es un equipo eléctrico y mecánico. No, a diferencia del ECG, el Ergo y del Holter, no nada más trabaja con la parte electrónica, sino que también trabaja con una parte mecánica. ¿Okay?
Entonces, luego de que infla, llegamos a la presión máxima, entonces hay una válvula que se abre, que en este caso sería el equivalente a la válvula que nosotros abrimos en el manómetro de mercurio poco a poco mientras vamos escuchando el pulso de la arteria con el estetoscopio. Eso mismo lo hace el equipo, pero con un sensor que está en el manguito, que es donde está la flecha, ustedes lo pueden ver, aquí en el dibujo lo pueden ver. En este sensor sería el equivalente a colocar el estetoscopio y escuchar con el oído, escuchar el pulso de la arteria braquial. Bueno, el sensor va detectando las vibraciones y eso lo correlaciona con una presión específica, ¿ok? El pulso del paciente comienza a ser sensado como vibraciones. Estas vibraciones son procesadas con un microprocesador, un chip que está acá internamente en el equipo, y para poder determinar la presión sistólica y diastólica, ¿ok? Por eso es que es tan importante tomar o acatar o respetar las indicaciones para el paciente porque son vibraciones, ¿ok? Y el equipo está sensando. Si en ese momento el paciente se está moviendo, si en ese momento el paciente está hablando, si en ese momento el paciente está corriendo o está manipulando algún objeto que pueda generar movimiento, entonces probablemente va a interferir en la medición, ¿sí? Bien, sigamos al siguiente. Bien. El mapa sensa el pulso de la arteria braquial como movimiento. Esto es enviado como vibraciones hacia el microprocesador y por este motivo es tan importante lo que les acabo de mencionar, lo que acabo de decirles, ¿no? Si esas mediciones son perturbadas por otras alteraciones externas, probablemente la medición no sea correcta. Bien. Como ya sabemos, entre el bíceps y el tríceps del paciente va pasando la arteria braquial y luego va hacia el pliegue del codo, de esta forma. Nosotros sugerimos que el sensor se coloque sobre esta arteria a 2 dedos por encima del pliegue del brazo, ¿ok? Aquí podemos ver el sensor, por eso es tan importante que esté bien colocado, que no se mueva el paciente, que el paciente guarde la postura, que tenga el manguito en la colocación o en la posición adecuada. Y hoy, más adelante le vamos a explicar las diferencias entre el manguito YDK y el manguito Suntech, que es el que tiene la mayoría, ¿sí? Bien, el manguito Suntech tiene la manguera hacia arriba y el manguito YDK tiene la manguera hacia abajo. Esa es una de las principales diferencias. Nuestro equipo está auditado por la ANMAT para hacer las mediciones en el antebrazo, ¿ok? Pero sabemos que puede hacer mediciones para el brazo, ¿ok? Cuando son pacientes muy obesos y el tamaño del manguito, aunque sea el más grande, no da suficiente como para hacer la medición. Entonces, ahí podríamos usar el manguito en el brazo porque ya es más delgado, entonces no hay posibilidad de que dé tanto error. Lo hemos hecho, pero ADMAT nos dio la habilitación o el permiso solo para mediciones acá, ¿ok? Bien. Perfecto. Entonces, ¿de qué depende de que se realice un buen estudio? Primero, de respetar la correcta colocación del manguito. Y segundo, las indicaciones al paciente. Y tercero, yo hablaría de una tercera tercer aspecto que hay que estar muy pendiente, que es las pilas o las baterías. Ahorita les vamos a explicar por qué. Pero lo principal es la colocación del manguito y las indicaciones al paciente. Porque es un equipo muy sensible. Bien. Entonces, lo primero es respetar la correcta colocación del manguito. Ahorita les vamos a mostrar un video y les vamos a mostrar un video de cómo se coloca el manguito para aquellos casos que tengan manguitos Suntech o aquellos casos donde tengan manguitos YDK. Hay médicos que inclusive tienen los dos tipos de manguito, entonces es importante que los dos lo conozcan. Igual todos estos videos se los vamos a pasar al final de la capacitación en el chat. Yo les voy a pegar toda la lista de videos que les hemos compartido por acá. Segundo, dar las indicaciones al paciente. El paciente tiene que saber cómo guardar la postura adecuada, qué debe hacer y qué no debe hacer durante la medición, ¿ok? Para garantizar un estudio lo más correcto posible. No perder el tiempo y aprovechar la ocasión para hacer el análisis. Y tercero,
usar pilas 100% nuevas. Aquí es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque siempre recomendamos usar pilas nuevas y siempre nos dicen, no, usamos pilas nuevas porque nos las trae el paciente y nos dice que son nuevas. Muchas veces los pacientes, sin querer, llevan unas pilas, creen que son nuevas porque lo usaron una o dos veces y resulta que no son nuevas. Ya les vamos a explicar cómo sabemos que no son nuevas. O también las pueden llevar dentro de un blister, pero resulta que se las vendieron vencidas. También nos ha pasado eso. Clientes que han hecho pruebas con pilas vencidas y se dan cuenta que están vencidas porque las prueban con otro equipo y efectivamente estaban vencidas y luego revisan el paquete y efectivamente estaban vencidas. O inclusive que no están vencidas, que te la venden como nuevas, pero están usadas. También hemos visto este tipo de casos. Entonces, ¿cómo puede hacer el médico para poder estar seguro de que las pilas que está usando son 100% nuevas? Y además lo que le decimos acá, que tienen que tener 3 voltios. Bueno, eso también se lo vamos a explicar. ¿Ok? Entonces, estas son las 3 condiciones básicas para un buen estudio mapa. 1, respetar la colocación del manguito. 2, dar las indicaciones al paciente y que el paciente las siga. Y 3, usar pilas 100% nuevas. De todos vamos a darle los videos para que puedan tener los detalles. 1, respetar la correcta colocación del manguito. Elegir el tamaño adecuado para el tamaño del brazo del paciente. Muchas veces tenemos un solo tamaño de manguito y eso no nos alcanza para toda la diversidad de brazos que pueden haber en los distintos pacientes que podemos atender. Entonces siempre es importante tener además de una, tener otro tamaño de manguito y si es posible, inclusive otra marca de manguito. ¿Por qué? Porque los manguitos los brazos de los pacientes tienen diferentes formas. Hay brazos cónicos, hay brazos rectilíneos, hay brazos muy gordos, hay brazos muy delgados. Entonces, a lo mejor una marca de manguito se adapta mejor para un brazo que para otro. Y además de tamaños distintos, porque dependiendo del tamaño del brazo del paciente, el manguito va a ser adecuado o no. Y esto es muy importante, porque si el manguito está muy por encima del tamaño del paciente, va a dar error. O si está muy por debajo del tamaño del paciente, también va a dar error. También es muy importante colocar el manguito con la flecha hacia abajo, es decir, donde el sensor indica aquí va la arteria braquial y el sensor debe ir hacia abajo. Todas las marcas que tenemos de manguito indica que el sensor es hacia abajo, ¿ok? Bien. Y que además deben estar dos dedos por encima del pliegue del brazo, ¿sí? Esto también es muy importante que podamos cumplirlo, que esté 2 dedos por encima del pliegue del brazo. Bien, también es importante ajustar el manguito que no quede ni muy apretado ni muy flojo. Si el manguito queda muy apretado, va a dar error. Si el manguito queda muy flojo, también va a dar error. ¿Cómo sabemos esto? De que el manguito quedó bien. Bueno, porque al introducir un dedo entre el brazo del paciente y el manguito, podemos introducirlo tranquilamente y no hay ningún problema. Así garantizamos que no esté ni muy apretado ni muy flojo. ¿Ok? Bien, ahora voy a dejar de compartir pantalla, Diego, avísame. Voy a buscar el video. Ok. No sé si están haciendo alguna pregunta. No, por ahora no. Ok. Voy a ponerles el video del manguito Suntish para que vean las indicaciones de cómo se coloca el manguito Suntish. El manguito Suntish es el manguito que más se utiliza en casi todos nuestros clientes porque es el que hemos vendido todos estos años y por lo tanto es el más común, ¿ok? Pero es bueno que también compartamos el YDK porque el YDK se está viendo recientemente y es bueno que tengan ese conocimiento. Igualmente estamos probando otra marca de manguito para tener otra opción y para probar qué tan bien nos va con esta otra marca, que también les va a los clientes con esta otra marca. Y esto es siempre para mejorar la experiencia de nuestros clientes con los equipos. Bien, yo les voy a poner el video, no van a escuchar el audio, pero yo les voy a ir hablando mientras tanto, ¿sí? Avísame, Diego, Bien. si se puede ver. A ver, Todavía avísame, no. Diego, si lo puedes ver. Eh, ahí Diego, está. ¿me Ahora escuchas? sí. Ahí sí. Diego,
Te escucho bien, acá se escucha bien. A ver, Ok, ok. Diego, ¿se escucha? Sí, perfecto. A ver, espérate. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, se escucha bien. Ok. Avísame si se ve bien. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ok, bien. Bueno, aquí lo que vamos a ver es cómo se debe colocar el manguito Suntesh a los pacientes. Para la correcta colocación del manguito, le vamos a pedir al paciente colocar el brazo con la palma hacia arriba y vamos a buscar la arteria braquial entre el bíceps y el tríceps. Sabemos que viene por un costado y luego se va al centro del pliegue del brazo. Colocamos el manguito, colocamos primero la malla con la flechita hacia abajo. La manguera debe ir hacia arriba y la flechita hacia abajo. ¿Ok? Ujú. Dejamos 2 dedos por encima del pliegue del brazo. Una vez que ubicamos el manguito en el recorrido de la arteria braquial, podemos ajustar el brazalete. Tiene que quedar ajustado, pero ni muy apretado ni muy flojo. Y Mm. verificamos introduciendo un dedo entre el brazo del paciente y el manguito. Ahora conectamos la manguera en el mapa, giramos para clausurar o para cerrar o ajustar. Y hacemos lo mismo con el manguito. Lo unimos y ajustamos, girando levemente para ajustar. ¿Sí? Bien, pasamos la manguera por la parte de atrás del cuello del paciente y podemos iniciar la medición. ¿Ok? Bueno, no sé si se entendió, si se vio bien, Diego. Sí, sí, se vio bien. Bien. Bueno, ¿hay Em, alguna pregunta? no, no, pregunta no. Yo quería agregar algo. Ajá, Con el uso de las horas sí, y el inflado y el desinflado, la posición del paciente, el brazo en posición lateral, es probable que el manguito tienda, por gravedad, a bajarse. Y entonces ahí es donde pierde el contacto con la arteria y o baja al pliegue del codo, en donde cuando infla o desinfla puede molestar o incluso poner enrojecer la parte del pliegue. sí, Nada, de reeducarlo al paciente para que se lo pueda acomodar y que siempre esté en esa posición. sí. De eso vamos a hablar. Fíjense, aquí les vamos a mostrar cómo se coloca el manguito. ¿Vas a compartir? Sí, YDK. Yo no sé si ya compartí, ¿no se ve? No, salí y volví a compartirlo, porfa. Pues está Ok, en pantalla negra. ok, vamos otra vez. Avísame si se ve. Ahí, Ahí. Ahí está. ahí. Colocación del Ok. manguito. Bueno, la colocación del manguito YDK también viene en 2 tamaños y les indica las medidas, al igual que el Suntesh, en el brazalete se indica las medidas del brazo, hasta qué perímetro del brazo es. También le indica el área donde debe quedar colocado el brazalete cuando se cierra. Ujú. Si se sale de esa área es porque está muy pequeño el manguito para el tamaño del paciente. Ah, Bueno, ok. vienen 2 tamaños, es el de 33-47 y creo que el otro era 25-35. Tienen 2 tamaños el YDK también, al igual que el Suntesh, muy parecidas las medidas. Bueno, colocamos el manguito también. Lo primero es ver dónde está el sensor, 2 dedos por encima del pliegue. El sensor debe estar del lado interno del brazo, por donde está Ujú. pasando la arteria braquial. Ajustamos el manguito al brazo del paciente. Verificamos que la medida quede dentro del rango o del área indicada, que se vean los 2 dedos entre el brazo del paciente y el manguito, que el manguito no quede ni muy apretado ni muy flojo, y ahí que quede justo en el rango de indicación. Si está fuera de ese rango es que el manguito no es apropiado para el tamaño del brazo del paciente.
Bien, conectamos la manguera, al igual que el otro manguito, conectamos la manguera con el manguito, ajustamos, apretamos, giramos, ¿sí? Para sellar. Y luego hacemos lo mismo, pero para el lado de la grabadora, ¿no? Pasamos la manguera por detrás del brazo del paciente, inclusive podemos pasar la manguera por debajo de la camisa del paciente, como para que el paciente no se le enganche la manguera a ninguna puerta o a nada, ¿no? Pasamos la manguera y ya está listo como para conectar la manguera a la grabadora, ¿sí? Hacemos lo mismo, ajustamos, apretamos, giramos y listo, ya podemos comenzar el estudio. Hacemos lo mismo, aquí tenemos más detalle, donde se puede ver cómo se ajusta la manguera. Bien, aquí ya podemos iniciar el estudio y esto aplica para cualquier modelo mapa, ya sea los viejos o los nuevos, ¿ok? Aplica para cualquiera de los dos, tanto el manguito Suntage como el manguito YKD. Bien. Ahora, Diego, lo que nos toca es compartir, si mal no recuerdo, según la presentación, vamos a ir a los dos modelos de manguito que tengo, que ya yo se los indiqué. Les voy a pasar por el chat, les voy a pasar tanto los videos como la guía de uso que está en el Drive para que puedan leerla. Si no quieren ver el video o si no pueden ver el video, tiene la guía de uso que la pueden ver en el Drive. Ahí está en el chat, se las voy a pasar, avísenme si lo pueden ver en el chat. Ok. Bueno, mientras Ajá, tanto dime. están preguntando, Silvia, ¿hay brazalete para tamaño pediátrico? No, los manguitos, el equipo mapa no está hecho para pacientes pediátricos. Ok, Está hecho solo para adultos. bien. Aunque sabemos que hay médicos que lo usan, pero no está para pacientes pediátricos. Claro, nada, porque también aclara que en adultos mayores con sarcopenia es difícil usar el brazalete tamaño convencional. ¿Ese brazalete es nuevo? Pregunta Wilde. Sí, hay dos brazaletes. Siempre, por mucho tiempo, hasta el año pasado, vendimos manguitos Suntage, pero ya a partir del año pasado tuvimos que empezar a vender manguitos YDK porque ya Suntage no está viniendo, no lo estamos pudiendo importar acá a Argentina Sí, por temas de divisas y de todo esto, importación, sí. entonces, de importaciones. Entonces tuvimos que cambiar a otro proveedor. Ok. Todavía no es el definitivo, estamos haciendo pruebas con otra marca Claro, y esperamos ver cómo están los resultados de la otra marca que estamos exacto. probando para saber si nos quedamos con Claro, YDK exactamente. o cambiamos. La intención es que tengan la mejor experiencia con los manguitos y que sea lo más apropiado para el equipo mapa. Mónica Bien, dice, ¿cómo se puede higienizar el manguito sin dañar el material? ok. En el chat también les voy a pasar las indicaciones para la higiene del manguito, ¿ok? Ujú. Con el manguito pueden utilizar cualquier producto que sea higienizante con un paño, ¿sí? De fibra, pueden limpiarlo. El manguito YDK. El manguito Suntage, si le sacan la vejiga, lo pueden lavar en el lavarropa, pero tienen que sacarle la vejiga primero para no Claro, eso es dañarlo. lo que pregunta Beatriz, ¿el brazalete se puede cambiar? Claro, o sea, sí, la parte de afuera, digamos, eh, Sí, la cámara neumática no, porque es de goma. exacto. Y también agrega Beatriz, lavar con sustancia no corrosiva. Claro. Sí, no podemos lavarlo con alcohol porque el alcohol va rompiendo el material del manguito. Las indicaciones de higiene, nosotros le damos las recomendaciones. Estas también se las voy a pasar. Ok. Dígame, dime. No, Beatriz dice, ¿por qué no podemos usar manguitos pediátricos? Tengo paciente entre 9 y 10 y 15 años. ¿Puedo colocar una gasa finita sobre la piel antes de... No, bueno, y esa otra pregunta. ¿Puedo poner una gasa finita sobre la piel antes de poner el manguito? Sí, Eh, bueno, con respecto, ajá, no, claro. si quieres contestar tú. No, no, Sí, eso. No tenemos, es así, ¿no? Está ahí, corregime, sí, digamos, la validación. O sea, usar se puede usar.
Sí. Pero, Pero no estamos permisados por ANMAT para usarlo en pacientes pediátricos. O sea, siempre todos los equipos médicos tienen que tener un permiso, una licencia para poder vendérselo a ustedes. Y para eso tenemos que pasar por toda una serie de pruebas y de requisitos que exige ANMAT. Y ANMAT solamente nos dio permiso para venderlo en adultos, no en pacientes pediátricos. Bien. En cuanto a colocar una gasa, esa es la otra pregunta, ¿no? sí, sí, te leo todo. Una gasa finita sobre la piel antes de poner el manguito. En caso de quedar el brazalete muy flojo, diámetro del brazo del paciente, con el convencional, ¿cómo podemos modificarlo? Gas, algodón, ¿altera los resultados? Sí, sí. O sea, acuérdense que ¿qué hace el sensor? El sensor mide vibraciones, es muy Mm, sensible, ¿ok? Si nosotros colocamos algo que interfiere en la medición entre el sensor y el brazo del paciente, que en este caso lo que queremos medir es la vibración de la arteria braquial, a lo mejor con ese pañito o con esa gasa atenuamos la señal. Entonces ya la medición que detecte el sensor no va a ser la misma, va a estar alterada, ¿ok? ah, ok. A lo mejor va a estar o por debajo o por encima de lo que realmente es, ¿sí? Y lo que no queremos es alterar la medición, ¿sí? Acuérdense que la medición la puede alterar hasta la voz del paciente. Entonces, imagínense si agregamos un objeto más entre el sensor y la arteria braquial. O sea, obviamente vamos a alterar más. Es como que si quisiéramos medir con estetoscopio sobre Sobre la ropa, sí, que sobre la ropa. hemos visto que sí, que algunos hacen eso. A ver, está bien, No es, ah, es el oído de humano y puede discernir entre un ruido y un movimiento, pero el software no, o sea, el equipo el no. software no, Claro, exactamente. El software no sabe que hay un objeto que está interfiriendo y lo toma como la presión del paciente, ¿sí? Ah, es más, hasta le puede dar un error, ¿ok? Porque es tan sensible que hasta le puede dar un error. Entonces, para nosotros, no, si le quieren una recomendación, es no hacerlo, no colocar algún objeto que interfiera a la medición. Bien, bueno, ya les aclaré que son dos tipos de manguitos, que están los manguitos Suntes, están los manguitos YKD, y que les estoy compartiendo en el chat, les voy a compartir la guía de uso para cada uno de ellos, ¿sí? Ahí les dan todas las explicaciones. Bien. Ya les compartí los videos de la diferencia entre cada uno. Ahora las indicaciones del paciente. ¿Se ve la pantalla, Diego? sí, 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 perfecto. Ok, las indicaciones del paciente son muy básicas, pero muy, muy importantes. Mm, Durante la medición, desde el inicio del insuflado, cuando empieza a inflar, hasta el final del desinflado o del vaciado del manguito, el paciente debe permanecer quieto, sin hablar, sin moverse. ¿Ok? Acuérdense que las mediciones no son todas las 24 horas seguidas. Las mediciones son cada 20, cada 30 minutos, cada 25, dependiendo del intervalo que haya colocado el doctor, el protocolo que haya elegido el doctor, ¿sí? Entonces, en esos 20 minutos el paciente se puede mover, obviamente sin golpear el manguito, sin dejar que se le mueva, sin golpear el equipo, sin mojarlo, pero el paciente puede hacer su vida normal. En el momento de hacer la medición, lo único que pedimos es que el paciente esté sentado, tranquilo, relajado, sin hablar y sin moverse, ¿sí? En el momento de la medición. Inclusive, el equipo MAPA tiene la opción de configurarle, hacer un bip antes de iniciar la medición, como para que el paciente sepa que cuando escuche ese bip, se tiene que quedar tranquilo y tiene que guardar la postura correcta, ¿sí? Eso ayuda mucho para que el paciente guarde las indicaciones. El brazo del paciente debe estar relajado, flojo, no tenso ni doblado. Pues, si preferiblemente apoyado sobre el apoyabrazos de una silla o sobre la mesa, si es posible, pero lo más importante es que esté relajado, ¿ok? Y tampoco eh, debe obstruir el paso del aire, es decir, en la noche tiene que tener mucho cuidado el paciente de no dormirse sobre el brazalete o sobre el manguito, porque probablemente le va a dar error. Muy constante vemos eso, que cuando entramos le dicen, no, les dio mucho error durante la medición, el equipo le midió mucho. Claro, obviamente, ¿qué pasa? Cuando el equipo no llega a la medición,
¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el paciente se quedó dormido y se acostó sobre el brazo donde tiene puesto el brazalete o el manguito. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se queda dormido, se apoya sobre el brazo y obstruye la entrada de aire al manguito. Esa obstrucción, el manguito lo reconoce como error 12, ¿sí? O error de obstrucción. Obviamente es porque el manguito está siendo presionado por el cuerpo del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Le da error 12. ¿Qué hace el equipo? El equipo cuando llega un error, a los 5 minutos vuelve a medir. Es como que le da chance al paciente en esos 5 minutos de reacomodarse o de reajustarse como para hacer la medición correcta. Pero si el paciente sigue en la posición incorrecta o sigue en la postura incorrecta, le va a volver a dar error, a los 5 minutos va a volver a medir y le va a volver a dar otro error y así sucesivamente. Entonces, observamos mucho que vemos medición errónea, error 12 a las 2, a la 1 de la mañana, error 12 a la 1:05, error 12 a la 1:10, error 12 a la 1:15. Y así sucesivamente hasta que el paciente se despierta y entonces se cambia de posición y ahí empieza a medir bien, ¿ok? Es muy, muy típico en la noche. Entonces, para que esto no pase, es importante recordarle al paciente no dormir del lado del brazo donde se colocó el equipo, ¿ok? Bien, para que no le dé error 12. Bien. Error 12 también puede dar, lo vamos a ver más adelante, también puede dar cuando el manguito está muy, muy apretado, ¿ok? Y por tanto le impide el paso del aire y el equipo lo interpreta como una obstrucción, ¿ok? Bien. O el paciente tiene el brazo doblado, también puede percibirse como una obstrucción. Bien. Lo otro que hablamos fue las pilas. Las pilas tienen que ser 100% nuevas. ¿Cómo verificamos que las pilas estén 100% nuevas? Si me las pueden vender vencidas, si me las puede venir el paciente sin saber que son nuevas, si pueden vendidas como nuevas, si que estén vencidas, pero en realidad están gastadas. ¿Cómo me cercioro yo de que realmente son nuevas? Bueno, una pila nueva debe tener entre 1,5 y 1,6 voltios. Es decir, que si son dos pilas las que usamos en el mapa, en total deberían dar 3 voltios o 3,2 voltios. ¿Ok? 3 voltios es el voltaje total que necesita el equipo para poder iniciar y ejecutar un estudio las 24 horas sin problema. Si el equipo inicia el estudio con una pila desgastada, menos de 3 voltios, así sea 2,92 o 2,91, así sea con ese voltaje, el equipo muy probablemente vaya a fallar durante la medición porque no tiene la carga total de batería, ¿sí? Entonces, es importante que esto lo cercioren. ¿Cómo lo podemos verificar? Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo podemos verificar si de verdad tiene 3 voltios o está trabajando con menos, ¿ok? Bien. Diego, avísame, voy a compartir el video de pilas. Sí, todo bien. Avísame si hay alguna pregunta. Ya lo vamos a ver, ya vamos a compartir el video. Ok, ahí lo voy a compartir, que yo primero lo corro un poco para que puedan... Ok, avísame si se ve, Diego. Ahí está. Bien, ok. Bueno, para poder verificar la pila, bueno, lo encendemos, le damos a menú, después de colocar las pilas, bajamos hacia la opción que dice Info, de información, y ahí bajamos a la opción que dice Batería. Ahí la vamos a ver, Batería. Seleccionamos batería y ahí nos va a indicar cuántos voltios tiene esta batería. Por ejemplo, ahí la batería no tenía 3 voltios, ahí la batería tenía 2,57 voltios. Esa batería no me sirve para poder realizar un estudio de 24 horas sin problema. Ahí tengo que buscar una batería que me diga 3 voltios como mínimo. ¿Por qué? Porque si no voy a tener problemas durante el estudio. Hasta se puede llegar a desconfigurar. Si yo trabajo con una batería descargada, hasta puedo llegar a desconfigurar el equipo. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que las baterías sean 100% nuevas. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. Avísame, Diego, si se ve. Sí. Ok. Y también otra cosa muy importante es que la batería sea Energizer o Duracell. ¿Por qué? Porque es la que tienen el tótem. Tótem es este perillita que ven acá. Tiene que tener
un milímetro de espesor o de altura. Hay pilas que no son de estas marcas que tienen menos, y entonces, ¿qué pasa? Que se desconectan, se mueven dentro de la grabadora y se desconectan. Y cuando se desconectan, interrumpe el estudio. Estas son las Energizer y las Duracell, son las que garantizan que no haya una desconexión. También pueden usar pilas recargables, pero tienen que cerciorarse de que tengan 2700 mAh o 2700 mAh como mínimo. ¿Por qué? Porque es la cantidad de energía suficiente como para poder trabajar con una pila recargable, ¿sí? También pueden verificar, hacer lo mismo, colocan la pila recargable, colocan menú, info, batería y ven cuánto voltaje tiene. Tiene que tener 3 voltios, ¿ok? Bueno, siguiente. Ok, podemos iniciar el estudio de dos formas. Lo podemos iniciar desde la grabadora o podemos iniciar el estudio desde la computadora. Aquí le vamos a enseñar los dos métodos. El primer método es iniciar el estudio desde la grabadora. Para eso les voy a mostrar un video y voy a dejar de compartir pantalla para buscar el video que les quiero mostrar. Iniciar estudio desde la grabadora. ¿Ok? Este es un método que es muy rápido porque no tienen que esperar conectar la grabadora a la computadora, sino que simplemente lo inician desde el propio equipo, ¿no? Y para recordarles que el equipo guarda hasta 31 estudios. O sea, podemos Exactamente. desconectar a un paciente y conectar al otro y tomar nota del ID, el número asignado correlativo, y se puede guardar hasta 31. Y que es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos algún problemita. Entonces, porque cuando lo conectan para descargar, el software le dice si lo quieren borrar y usted le aconsejamos que le digan que no. Exacto. Hasta que lo verifican, lo analizan, lo informan y lo imprimen, ok. Bueno, después sí pueden borrarlo. Pero le aconsejamos que lo dejen guardado. No hay ningún problema. Total, le va a guardar hasta 31 estudios consecutivos. Bien. Ahí le estoy compartiendo. Avísame si se ve, Diego. Sí, se ve Estoy perfecto. compartiendo. Ok. Ahí para iniciar estudios de la grabadora simplemente le damos a nuevo. Escogemos el protocolo, si es normal, intensivo o matinal, creo. Sí. Bajamos hasta la opción que dice iniciar y le damos a iniciar. Pero antes de iniciar el estudio, seguramente tenemos que darle a medir para hacer la primera medición de prueba, a ver si está bien, y Sí. luego le damos a iniciar, ¿sí? Bien, ahí le damos a medir. Esperamos la primera medición y luego le damos a la opción iniciar, la que está a la derecha. En ese momento se apaga la pantalla porque el paciente se va a su casa y no queremos estarle mostrando a cada rato las mediciones porque se puede poner nervioso. Y en el centro le salía la opción de más, que si queremos finalizar el estudio podemos dar en el centro más. Vamos a suponer que le dimos a la primera medición de prueba y no nos está dando bien, entonces finalizamos el estudio. Muchas veces no finalizan el estudio y después nos llaman porque uno dice, ay, no puedo iniciar el equipo, y es porque tienen un estudio en curso que todavía no han finalizado. ¿Ok? Entonces es importante que lo sepan. De todas maneras, más adelante vamos a ver un video de cómo finalizar el estudio. ¿Sí? Bien. Ahora, Diego, avísame porque Sí, sí, voy sí. a pasar a la siguiente lámina. La iniciación Sí, creo que la desde siguiente lámina. desde la PC. Sí, de todas maneras Ah, es lo que aquí les eso habla comentaste. de cómo finalizar exactamente, cómo finalizar el estudio. Bueno, como la pantalla se apaga, se pone negra al momento de iniciar el estudio, va a ser así durante las 24 horas, pero vamos a suponer que el paciente llega antes de las 24 horas. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa Ujú. si llega antes del paciente? O sea, Bueno, la pantalla va a estar en negro y no vamos a poder ver nada, pero entonces si le damos al botón izquierdo, o sea, a este botón que está acá, ujú, nos va a dar la opción de apagar o fin. Le damos a la opción de fin, él le va a preguntar, ¿desea finalizar el estudio? Le decimos que sí. Y ok. así finalizamos el estudio. ¿Sí? Entonces con eso ya iniciamos y finalizamos el estudio desde la grabadora. ¿Sí? Claro, porque si lo dejamos, el equipo a las 24 horas sí va a cortar solo.
pero si el paciente, lo citamos, si el paciente llegó antes de las 24 horas, vamos a tener que darle el fin nosotros al estudio. Exactamente, Bien, bien. exactamente. Y otra cosa que puede pasar es que vamos a suponer que el paciente antes de las 24 horas se sacó el manguito, se sacó el equipo porque usted le dijo, no, ya corrieron 20 horas, si quieres, si te aprieta mucho, si te duele o estás fastidiado, ya puedes sacarte el equipo. Si le dice que se saque el equipo y no finaliza el estudio, el equipo va a seguir intentando medir porque él no se ha enterado de que él se sacó el manguito. Claro. Entonces, le va a dar error. Va a consumir la pila en esas pocas horas que faltan. Va a consumir muy rápido la pila y va a desconfigurarse el equipo. Entonces, primero no va a poder tener el estudio porque se le desconfiguró. Y segundo, va a tener que llamarnos para poder reconfigurar el equipo y poder seguir usándolo. Entonces, si el paciente se lo va a quitar antes de las 24 horas, entonces tiene dos opciones. Una, o darle estas instrucciones de darle el botón izquierdo, finalizar, que casi ningún médico la da porque no le gusta que el paciente esté Claro, que tocando estoy la toqueteando. pantalla. Sí, O la otra opción que tiene es decirle al paciente, bueno, sácate el equipo, pero quítale las pilas. claro. Cuando le quitas las pilas, cortas el estudio, ¿sí? Y garantizas de que el equipo no va a seguir midiendo hasta desconfigurarse. ¿Ve? Entonces, cuando le llega el equipo, le coloca las pilas nuevamente y finaliza usted mismo el estudio y descarga el estudio de la Ah, grabadora a la computadora, ¿sí? bien, bien, bien. Esas son las dos opciones que puede tener. Bien, entonces, la otra lámina donde está, y vamos a hablar, aparte de iniciar el estudio desde la grabadora o finalizar el estudio de la grabadora, vamos a descargar el estudio iniciado desde la grabadora. Entonces vamos a ver el video que habla de eso. Bueno, voy a buscar el video para compartirles pantalla. Espérense, no sé si hay más preguntas, Diego. No, no, vamos bien. Ok, bueno, vamos a poner el video de cómo descargar el estudio Ujú. y déjame darle acá stop. Ahí, vamos a darle stop y acá le damos compartir pantalla. Ahí estamos. Avísame si se ve, Diego. Ahí se ve. Ok, bien. Para finalizar el estudio, entonces lo que hacemos es nuevo Para estudio, descargar. Ujú. descargarlo, nuevo estudio, ponemos el nombre, Esto siempre, como siempre, con los datos del paciente. datos del paciente, Aceptar. ponemos si tiene medicamento, si no tiene medicamento, colocamos la fecha, la hora de inicio del estudio, Ujú. fecha de inicio del estudio, colocamos el peso, la altura, podemos leer la grabadora para ver si está detectando bien el número de serie de la grabadora, Mm. le damos a aceptar, le decimos que sí, que vamos a descargar, o le decimos que no, si vamos a solamente llenar los datos, pero si vamos a descargar le decimos que sí, Sí, ¿ok? Y ahí procedemos a seleccionar el estudio según la fecha y la hora que seleccionamos. Si fue creado de la grabadora, nos recordamos con el número del ID, ¿ok? Muchas veces cuando hacemos el estudio te dice cuál es el ID del estudio. Entonces podemos anotar el nombre del paciente en la pantalla, te lo dice. Podemos anotar el nombre del paciente y el ID en una lista. Luego claro. lo buscamos en la grabadora. O simplemente por la fecha y la hora ya sabemos qué paciente fue, porque lo anotamos con fecha y hora. Aquí le decimos setear, fecha y hora de estudio. Siempre en la grabadora les pregunta, el software les pregunta, a la hora de descargar el estudio, si quieren borrar el estudio. Nuestra recomendación es que no borren el estudio de la grabadora, Claro. porque si pasa algo durante la descarga o durante el procesamiento, todavía tienen el estudio guardado en la grabadora. No lo borren hasta que no informen, hasta que ya no se haya hecho el informe del estudio. Aquí tenemos un estudio de pocas mediciones, ¿sí? Pero puede ser un estudio de más mediciones, ¿ok? Ahí Sí, lo pueden descargar. De todas maneras, ahorita se lo enseñamos en el software. bien. Déjame ver Bien. qué viene. Daniela dice, es muy parecido al ingreso de los datos del Holter, la Oh, descarga. sí, sí, se parece mucho. Sí, 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 hay Bien, integración entre.
Ok. entre todos los software. Ahora le vamos a mostrar cómo se inicia un estudio desde el software, desde la computadora, ¿ok? Ujú. Entonces vamos a mostrar ese video, déjame buscar el video La para ventaja que tiene compartir. es que ahí, al iniciarlo desde la computadora, le podemos ya cargar los datos personales del paciente, entonces Sí, quedan guardados en la grabadora y bueno, después cuando se ya, desconecta, claro, ya y queda ahí, quedan ahí. ahí lo Entonces, vamos a ver. exacto. Déjame mostrárselo Sí, acá sí, sí, sí. rapidito. Ahí vamos a ver. Bien. Ok, ¿se ve? Sí, Ok, bueno. Ahí simplemente hicimos nuevo estudio, damos nuevo, colocamos el nombre, el apellido, la fecha de igual, nacimiento, el sí. sexo, lo mismo, aceptar, aceptar, este es el nombre. Luego colocamos la fecha en que se inició el estudio, la hora en que se inició el estudio, si tiene algún medicamento o no lo tiene, si no tiene ponemos ninguno, colocamos el peso del paciente, la altura, leemos la grabadora, le damos a aceptar, le decimos que si desea programar la grabadora, estamos iniciando el estudio desde la grabadora. Decimos que sí, ¿ok? Podemos cargar el protocolo desde una lista o podemos indicarlo aquí directamente desde qué hora a qué hora que queremos medir cada tantos minutos, le indicamos. Si no queremos escogerlo desde un protocolo, lo podemos indicar directamente acá. Por ejemplo, él está colocando que a partir de las 9 se mide cada 20 minutos y a partir de las 11 de la noche cada 45. Le damos a aceptar. Ahí está programando la grabadora para que haga el estudio con esas características y con el nombre del paciente. Y ahí te dice la grabadora ya está configurada con éxito. Eso quiere decir que puedes desconectar la grabadora y se lo puedes colocar al paciente y ya ese estudio ya tiene los datos del paciente cargados, ¿sí? Entonces, cuando ya vamos al área de descarga, cuando vamos a descargarlo ya tenemos los datos asociados, ¿sí? Déjenme buscarle el video donde se vea descarga desde la PC. Un chancecito, por favor. Ok, creo que ahí estamos. Ya, creo que no se pegó bien. Vamos otra vez. Descargar estudio iniciado desde la PC. Vamos otra vez acá. Ahí Todavía no se está. ve. Sí, este sí. No, es que no había cargado bien el Ah, video. ok. Ahí está. Ahí vamos. Bien. Ahora sí. Avísame si se ve, Ahí Diego. se ve. Bien. Ok. ¿Qué hacemos acá? Bueno, ahí tenemos la paciente que habíamos hecho. Ya la tenemos en la grilla. Le Ujú. damos a la opción descargar. Con el equipo conectado, obviamente hay que conectar el equipo a la computadora. Le decimos setear fecha y hora. ¿Desea liberar espacio? Le decimos que no, por lo que ya les recomendamos, no borrar hasta que hayamos hecho el informe. Hay hay médicos que sí lo borran, pero nosotros tratamos de no recomendar esa opción. Ahí seteamos fecha y hora, a qué hora se quedó dormido, a qué hora se despertó. Y aquí también podemos ajustar los rangos de presión, que ya se los voy a hacer adelante. Ahí ya descargamos el estudio. Este es un estudio corto de pocas mediciones. Pero fíjense que ahí la diferencia es que ya yo con el nombre del paciente buscándolo en la grilla puedo darle el botón descargar si tengo el Sí, equipo conectado sí. directamente, ¿sí? Bien. Ok, ahora lo que nos toca mostrarles es, ya le hicimos cómo iniciar, cómo descargar y ahora vamos a la utilización del software, ¿sí? Ujú. Ok, vamos a compartir pantalla con la presentación. Vamos acá, compartir. Bien. Ok.
Diego, dime si se ve la presentación No, se ve la página de YouTube. de YouTube. Ok, vamos a dejar de compartir. Vamos acá, vamos acá. Y aquí está presentación. Ahora, Ahí sí, ahí sí, perfecto. amplialo. Ok, lo vamos a ampliar. Ahí está. Bien, ahora vamos a hablar de la utilización del software, ¿sí? Bueno, el software tiene botones, ahorita los vamos a ver en vivo en el software, les voy a compartir la pantalla del software, tiene botones para iniciar el estudio, editarlo, descargar el estudio, revisarlo o hacer el informe. También tiene opciones para filtrar búsqueda por paciente, editar los datos del paciente, buscar algo o adaptar algo a la configuración. Este es el botón que nosotros más revisamos cuando estamos haciéndole soporte remoto. Ujú, Ver mapa es cuando queremos ver cuáles estudios tiene el mapa dentro de la memoria y cuáles queremos descargar o queremos borrar. Y también tenemos la opción de salir, ¿sí? También a mano derecha está la opción de exportar, importar y borrar. ujú. Bien. Bueno, ya sabemos que tenemos las opciones de revisar las mediciones, marcar mediciones erróneas, crear conclusiones, modificar umbrales y rangos, ¿sí? Bueno, esto lo que vamos a hacer es compartir pantalla para explicar qué es eso, ¿ok? Bien. Voy a dejar de compartir para compartir las pantallas del software. Denme un segundo. Vamos a abrir mapa. Y me van diciendo si pueden ver en la pantalla. Bien. A ver, que no puedo verlo acá. Todavía no. Todavía no, ¿verdad? Ah, aquí. Perfecto. Ahí, aquí. Mapa. ¿Se ve mapa? ¿El software de Ah, mapa? ahora sí, ahora sí. Ok, perfecto. Bien. Bueno, el mapa, de este lado arriba a la derecha, pueden ver la versión del software. Esto es importante que lo sepan porque siempre nosotros les preguntamos qué versión tiene. Ujú, Y ustedes nos deben responder esta fecha, hasta acá. Bien, nosotros aquí tenemos la última versión del software, ya vamos por la versión del 2023, la sí, recién salida del horno. conviene siempre tenerla actualizada porque muchas veces algunos errores se corrigen a partir de la última versión, Exactamente. Siempre las versiones van saliendo con corrigiendo. modificaciones que van corrigiendo errores y optimizando el software. ¿Ok? Ujú, Bien, ya les mostré los botones, el nuevo, filtrar, esto es filtrar por paciente, esto es editar pacientes, este es el botón de configuración, aquí nos metemos nosotros cuando le hacemos soporte remoto. ujú. Aquí vemos cuáles son los estudios que están en la grabadora para bajarlos o para borrarlos. Aquí podemos editar algún dato del estudio que se hizo sobre el paciente. Aquí podemos descargar, aquí podemos revisar y ir al informe. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? Cuando nosotros descargamos, que ya ustedes lo vieron cómo descargar el estudio, una vez descargado les va a decir aquí el botón verde descargado. Si está informado, les va a decir tildado aquí, tildado como informado, como en este caso. Y si está impreso, también les va a dar tildado en verde como impreso. Si no está hecho en ninguno de estos, les va a dar una X en rojo y o una mezcla de lo que sea para cada caso según aplique. Ahora, vamos a suponer que los pasamos sobre este paciente que ya tiene todo, vamos a la revisión. Y en la revisión podemos ver varias cosas. Primero, puede ser que tengan tildado esto, que es la tabla de donde están todas las mediciones, o puede ser que tengan tildada esta, que es la tabla de las gráficas, o pueden ser que tengan tildado este, que tienen las mediciones, que pueden bajar Sí, esa que con tengo yo. este cursor acá, y que también tienen la tabla con las mediciones. La tabla no, la gráfica. Y en la gráfica pueden ver la presión sistólica, la diastólica, la promedio, la presión de pulso y la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y además tienen estos rangos de acá que mide los horarios en los que se hicieron las mediciones y los colores les dicen si estaba despierto, dormido, matutino o siesta. ¿Ok? Bien. Y acá de este lado, obviamente, la presión, la medición. Bien.
Esta parte de la medición arriba, la tabla, les dice cuánto fue la medición y también les dice si fue habilitada o correcta, si fue errónea, si fue descartada o si está fuera de límites. ¿Ok? Correcta les va a dar en color verde porque la medición está dentro de los límites que están indicados por el equipo y por el doctor. ¿Cuáles son esas mediciones indicadas por el doctor? Estas que indicó aquí cuando se dio fecha de hora de dormido y de despierto cuando descargó el estudio. Aquí indicó unos rangos. Estos rangos los puede mover el doctor según su criterio. Por ejemplo, hay doctores que estiman que un paciente X no va a salir de este rango para la presión sistólica y tampoco va a salir de este rango para la diastólica. Ajá, dime. No, no, ahí tenés que salir de compartir y volver a Ah, compartir la no se ventana. ve. No se ve. Tenés que Ah, salir y perdón. ahora cuando compartís, seleccioná la miniatura donde tenés la ventana esta que estás hablando de modificar el Ok, rango. Que por lo ok. general, o sea, está puesto en rangos estándares de las guías internacionales, pero si ustedes consideran que un paciente hipertenso grado 3 es normal que tenga una sistólica mayor a 140 o una diastólica mayor a 90, podrían modificar ese rango para ese paciente. Esto, como decía Taí, lo hacen ustedes de acuerdo a su criterio médico. Ok, creo que no me deja mostrar porque no soy Eh, por- anfitrión, ¿será? no, 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 porque tenés que, o sea, volver Ahí está. Ahora sí me dejó. ahora sí. Ahora sí se ve. Ahí está, Ok, ahí lo estamos viendo. bien, perfecto. Entonces uno puede modificar, como les dijo Diego, modificar estos rangos según el criterio del doctor para la presión sistólica, diastólica, la presión de pulso, la presión promedio y la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Igual que Ujú, estos parámetros también. Bien. ujú. Entonces, si la presión cae dentro de este rango, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la presión, perdón, ahora tengo que volver a compartir pantalla aquí. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Que la presión les va a quedar como habilitada, Ahí está. ¿ves? En color verde, ¿sí? Ujú. Pero ¿qué pasa si la medición cae inclusive no fuera de ese rango, sino fuera de otro rango más extenso que tiene el equipo? Por ejemplo, no sé, la presión les dio 350 milímetros de mercurio. Eso es una presión que obviamente no es Sí, lógica. Y entonces, ¿qué va a hacer el equipo? La va a descartar inmediatamente, sí. ¿sí? La va a descartar y La la va a va a poner descartar, así. sí, 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 sí. O puede pasar que el médico, a pesar de que está dentro del rango, él las va a descartar porque estima que en ese horario, con esa característica, no le pudo haber dado esa presión. Claro, Entonces, ¿qué puede hacer el doctor? La puede señalar con el botón derecho, botón izquierdo la señala, con el botón derecho dice la descarto. ¿Ok? Y si la descarta, le aparece con un tachito. ¿Sí? claro, son esas presiones sistólicas aisladas que son muy, o sea, extrañas, o por lo menos, no sé, que fue en un momento en donde estaba, no sé, caminando, subiendo escaleras, algo muy, muy, muy específico, que realmente eso le cambia la curva de los promedios y entonces puede descartarla. ¿Cómo Exactamente. recupero en caso de Ok, en caso de que la la eliminó por descartó, error? pero exacto, nada, vuelve a marcarla con el botón derecho y Ajá. le da a descartar otra vez y la recupera. Ah, ok. O sea, la destilda. ¿Sí? Exacto. Bien. Y la También recupero la de puedo nuevo. marcar, exactamente, la recupera de nuevo, porque ve, si la marco como roja, ahí la eliminé, pero Ujú. si la marco, la destildo, la marco como verde y la recupero. Ok. Bien, vamos a suponer que no la quiero descartar, sino la quiero decir como una medición errónea, entonces le doy errónea y me la va a poner con este símbolo, Sí. ¿sí? Y también me la va a quitar. No, la quiero recuperar, no la quiero poner, ok, la dejo como verde, ¿sí? También con el botón derecho o botón secundario puedo hacer un comentario Ah, o puedo indicar que es una medición durante la siesta.
Entonces aquí me la va a marcar que fue hecha durante la siesta. ¿Ok? Ujú. Bien. También puedo setear fin de estudio. Vamos a suponer que el fin de estudio no fue aquí porque se apagó el equipo, sino que fue antes, el fin de estudio. Entonces yo selecciono la medición y le digo setear fin de estudio, Ok, donde yo indique. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces ya con esto tenemos claro de cuáles son esas mediciones, qué significan esos símbolos. Por defecto, el software viene destilado de esta manera. O sea, nada más le va a mostrar por defecto las habilitadas. Si claro. yo quiero ver las intentos o las erróneas o las descartadas, los tengo que tildar. ¿Sí? Yo siempre aconsejo tildarlas. ¿Por qué? Porque puede pasar que el porcentaje de mediciones correctas les dé 90%, pero ustedes o sea, por ejemplo, el porcentaje de mediciones correctas le dé 80%, pero ustedes ven que todas están verdes porque ustedes la están viendo así. Todas están verdes. Dice, pero ¿cómo que 80% si todas están verdes? Ah, pero es que todavía no he marcado las que son erróneas y las que están descartadas. Ah, ahí sí entiendo que no es 100%, sino 80%, porque hay algunas mediciones que son erróneas o están descartadas o están fuera de los límites. ¿Ok? Ujú. Bien. Entonces, eso me lo preguntó, por cierto, una persona de una institución que me decía, pero ¿por qué me da tan bajo el porcentaje o tan alto el porcentaje de error si todas las veo bien? Y es porque no las tenía marcadas aún. Claro. ¿Ok? Bien. Además, cuando hayan erróneas, también les va a decir por qué fue el error. Error 1 es cuando el manguito se movió y el sensor no está ubicado en el punto que debe estar para poder hacer la medición correcta. Entonces, cuando les dé error 1, hay que reajustar el manguito, volver a colocarlo en su lugar y volver a hacer la medición. Esto es muy importante porque así como ustedes lo hacen, porque saben que error 1 es eso, también es bueno que se lo digan al paciente, pero el paciente no va a ver que es error 1 en la pantalla, ni va a saber que es error 1. Entonces, ¿cómo el paciente se puede dar cuenta si el equipo le está midiendo bien o no? En ese caso, el paciente se puede dar cuenta porque usted le va a decir, mire, usted se va a dar cuenta que el equipo no está midiendo bien o que se le movió el manguito cuando usted sienta que cada 5 minutos le está midiendo. Claro, reintentos. Exactamente. Si cada 5 minutos le está midiendo es porque no está llegando a la medición. Y es Ujú. porque no, muy probablemente no tenga bien colocado el manguito se le movió. ¿Qué puede pasar? Porque Sí, cuando el doctor se lo coloca, él está frente a usted, se lo está colocando, pero luego usted sale a la calle, se mueve, se sube al auto, al colectivo y se le va a mover. Entonces es muy normal que le pase. Entonces, si le pasa, lo que va a hacer es reajustarse el manguito a la posición adecuada y guardar la postura correcta. ¿Qué va a hacer el médico o qué le recomendamos al médico? Como nosotros ya tenemos los videos para que usted sepa cómo colocarlo, lo que va a hacer el doctor, si él quiere, puede compartirle al cliente por el WhatsApp, porque ahorita todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo tiene celular, compartirle al cliente el video de cómo reajustarse el manguito si él observa que le está midiendo muy seguido. Ah, yo estoy viendo que me lo está midiendo cada 5 minutos, ya va, tengo que reajustármelo. ¿Cómo me lo reajusto? A ver el video, perfecto. Ya con eso sé cómo reajustármelo y garantizo que la próxima medición no vaya a ser errónea, que no se gasten las pilas y que el estudio vaya a durar las 24 horas y que además no se me vaya a desconfigurar el equipo. ¿Ok? Entonces, por eso estamos compartiendo con ustedes estos videos porque sabemos la importancia que tienen para garantizar un estudio adecuado. Bien, entonces ya más o menos sabemos cómo podemos hacer para ver cómo están las mediciones, ver cuáles son erróneas, cuáles no son erróneas, cuáles están descartadas, cuáles están fuera del límite, ¿ok? Y cómo ujú. podemos mover esos parámetros para hacerlos más amplios o más angostos, ¿sí? Bien, quería ver cuál era el punto que seguía. Marcar mediciones erróneas, ok. Bueno, ahora lo que queda es mostrar cómo crear las conclusiones. Si me voy al botón de ver conclusiones, ahí se ve la pantalla de ver conclusiones. Sí, ahí sí. Ok, bien. En conclusiones, tengo un espacio para escribir acá mis conclusiones, ¿ok? O tengo Eh, el botón de insertar texto, donde puedo escribir predeterminados. Armar, exactamente.
yo puedo armar una plantilla con, por ejemplo, De normalidad. conclusiones. Exacto. Por ejemplo, una conclusión para resultados normales. Lo que compete a este formato, resultados normales, por lo tanto, el paciente es lo que el médico considere, ¿ok? Si es un paciente atípico, dependiendo de lo que observe, tener algún formato para esos casos. Y puedo insertar el texto predeterminado tal y como yo lo elija, ¿ok? Le doy insertar texto o lo puedo editar o puedo hacer uno nuevo o borrarlo, ¿ok? Bien. Claro, puedo tener diferentes conclusiones, un paciente deeper, non-deeper, bueno, Exactamente, y así. Entonces, para no exactamente, estar tipeándolo, lo hago, doble clic, inserto y ya está. exactamente. Bien, y en el informe, ¿desea guardar los cambios? Le dices que Sí, sí. Ah, aquí esta pantalla no la ven. Tengo que no, mostrársela. Ok, quizás esto tarde un poquito. Ahí está. Creo que ahí sí. todavía no. Avísame si se ve. Ahí intenta, ahí está. Ahí está. Bien, aquí pueden escoger. Yo todavía no veo bien la pantalla, no se habilita. Yo la veo Ah, bien. ok. Ok, aquí tienes para plantillas para configuración del resumen. También puedes tener Imprimir el resumen. tu Claro, resumen. el resumen es o sea, el equipo toma a partir de todas las variables que calcula y hace un resumen de todo eso, el máximo sistólico, el máximo diastólico, la cantidad de tomas totales. Es un informe acerca de todas las variables que, Que puede medir el que puede software. medir. Y después abajo Ok, ustedes las conclusiones propias del estudio. exactamente. Que puede insertar texto, copiar el resumen, conclusiones, borrar conclusiones. Pueden poner acá lo que quieren imprimir y lo que no. Ujú, Promedios, DIP, porcentaje de tiempo, imprimir lecturas, imprimir eventos, todo lo que ustedes quieran. Resumen del estudio, gráficas, histogramas, tablas, etcétera. Todo lo que ustedes quieran colocar. Aquí pueden elegir el logo, ¿ok? ujú. Datos del paciente, pueden editarlos, pueden revisarlos. Configuración gráfica, aquí también pueden modificar umbrales, modificar las curvas que quieren colocar y cuáles no. Bien, aquí tienen todas las opciones. También tenemos los tutoriales para cada una de esas opciones. Es muy sencillo. Y creo que la siguiente que viene, bien, siguiente es, ajá, qué imprimir y cómo guardar o imprimir. Bien, entonces aquí voy a compartir pantalla. Avísame, Diego, si se ve. Mm, Ahí. ahí, Ok, si yo le doy informe, se ve la pantalla de... sí, Ok, si yo le doy a previsualizar, se ve el informe. sí, se ve. Ok, aquí ya yo tengo el informe con Ahí todos está los el parámetros que logo puesto arriba. el logo está arriba. Ok, tenemos también tutoriales para colocar el logo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí no está, ajá, aquí están las gráficas. A ver, la siguiente página. Ahí Claro, están está pegado todo el resumen y después abajo las conclusiones. las gráficas, las conclusiones, los porcentajes, los histogramas y las mediciones. ¿Sí? Bien, si yo quisiera imprimir esto directamente, le doy a imprimir. Si yo quisiera pasarlo a PDF, le doy a PDF. Ujú, Me va a pedir dónde lo quiero guardar y qué nombre le quiero poner. ¿Ok? sí. Bien. Luego eso lo puedo mandar después por mail si quiero enviarlo. Bien. Ok, ahora le vamos a hablar de soluciones para errores. Esta es la parte más, una de las partes más importantes de esta capacitación. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la presentación. ¿Sí? Bueno, Avísame, Diego, si se ve. Vamos a ver acá. Ok. sí, ¿Se ve ahí la lámina de errores? sí. Bien. Lo voy a poner más amplia. Ok. ¿Cuáles son los errores más comunes? Bueno, ustedes tienen en el manual una tabla con los errores de mapa, ¿ok? Los que le resalté en verde, no sé si se ve, son Sí, los se ve. errores que más se les puede presentar. Error 1, error 2, error 3 y error 4. Error 9, error 2, error 15 y error 20. ¿Sí? Vamos a ir a ver cada uno de estos.
El error 1 es cuando no hay datos suficientes para hacer la medición. Esto se debe a que el equipo MAPA no puede censar la cantidad suficiente de pulsos para poder realizar la campana de Gauss y establecer las presiones, ¿sí? Solución: corregir la colocación del manguito, verificar que se haya seleccionado el manguito correcto para el brazo, para el tamaño del brazo del paciente, y recordar las indicaciones al paciente. Esto ya lo hemos hablado desde el principio. Esto es, que se mueve el manguito, se mueve el sensor y no puede censar adecuadamente. O estaba en la posición adecuada, pero el paciente no respetó las indicaciones de quedarse tranquilo, relajado, con el brazo extendido sin tensión, no hablar durante la medición y no moverse. Si a pesar de reajustar el manguito, de tenerlo bien colocado, de haber seleccionado un tamaño adecuado de manguito y que el paciente está prestando atención a las indicaciones y las está cumpliendo, a pesar de todo eso, si igual sigue siendo error 1, bueno, se comunican con nosotros. Puede haber un tema de desconfiguración del equipo. Pero por lo general este error 1 está asociado a eso, a la descolocación del manguito del lugar adecuado. Ya no está en el lugar donde debe estar y por lo tanto no va a salir en la medición. Este es el error más común. ¿Ok? Bien. Claro, y eso que si hay movimiento durante la medición, la curva de presión, que es esta que ven acá, ya se las voy a explicar, va a ser como esta. ¿Qué pasa? La presión debe aumentar considerablemente a la hora de llenar el manguito. Cuando el manguito se está inflando, entonces el manguito pasa de una presión mínima a una presión máxima, que por lo general está alrededor de los 200 milímetros de mercurio. Luego, el manguito empieza a abrir la válvula y debería abrirla en escalones rectos, ¿sí? Bien definidos hasta la presión mínima, ¿sí? Pero cuando hay movimiento se observa este tipo de cosas. No sé si aquí observan que no hay escalones como debe ser, hay unas montañas, unos picos, unas subidas y bajadas, y es por eso, porque hay tanto movimiento o el sensor no está bien colocado que no puede medir bien. Y pasa este tipo de cosas, este tipo de errores, ¿sí? Y por lo tanto no hay una campana gaussiana para poder determinar bien la diferencia entre las presiones. La curva que debería mostrarse durante una medición medianamente correcta, porque aquí todavía hay movimiento, ¿okay? No sé si ven estos movimientos de acá arriba, pero por lo menos hay escalones definidos, ¿sí? Entonces, este es el comportamiento adecuado de una curva de presión cuando el equipo está midiendo bien, ¿ok? Y la curva de las amplitudes es gaussiana, o sea, tiende a ser gaussiana, como una montañita, ¿ok? Bien. Bien. O sea Cuando que es toda... Ajá, dime. Perdón, o sea que para lograr ese sensado correcto, durante la toma no debería moverse el paciente, excepto casos extremos como que le está tomando la presión cuando está cruzando una calle, pero en el momento que siente que empieza a insuflarse para hacer una toma, que se detenga, que no se mueva y que respete los tiempos de llenado. Hasta que termine Claro. desinflado, exacto. Desde que empieza a inflar, llega al máximo y comienza a desinflar, en ese momento, todo ese rato, tiene que quedarse El tranquilo. brazo apoyado en posición natural, normal, al lado del cuerpo. Exactamente, Bien. exactamente. Y una cosita más, porque también me han dicho que tiene una sensación de hormigueo Cuando aprieta. en la última porción de la toma, quizá por la oclusión de la arteria, ¿no es cierto? Sí. Muy frecuente que el propio paciente, como instinto para sacarse ese hormigueo, tienda a hacer hand grip, o sea, a mover, a abrir y cerrar la mano como para deshacerse de ese hormigueo. Pero eso irrumpe en la toma, en Claro, la diastólica, y puede generar entrada de ruido. exactamente. Sí. Que O tiene que sea, tratar de relajarse lo más que nada, que pueda. claro, que espere que le hagan esos 32 escalones y ya. Pero son rápidos, son Sí. muy rápidos. ¿Ok? Si guarda la postura correcta, no debería tener problemas. Bien.
Ok, error 9. Si le da error 9 es porque seguramente la pila está muy baja, ¿ok? Entonces ya les indicamos cómo verificar la pila, entran a menú, la opción info, batería, tiene que darle 3 voltios a la hora de iniciar el estudio, ¿sí? Y si son recargables, tienen que tener 2700, 2900 mAh, eso lo dice la parte de afuera. Y tienen que verificar igualmente, si son recargables, verifiquen siempre que tenga 3 voltios. Sean recargables o no, siempre verificar. Error 12, sensado de aumento brusco de la presión. Primero hay que descartar que no haya obstrucción en el manguito, en la manguera o en el circuito neumático. Pero por lo general el error 12 da primero cuando el manguito está muy, muy apretado. Que bueno, que no quieren que se les mueva el manguito, entonces lo apretan muchísimo. ¿Y qué pasa? Que tanto es el ajuste del manguito que el equipo no puede inflar bien y lo entiende como una obstrucción porque no puede pasar el aire, ¿ok? Entonces, en ese caso, antes que pensemos en una obstrucción, vamos a pensar en que el manguito está muy apretado, ¿ok? Entonces, aflojamos un poco el manguito y volvemos a medir, ¿sí? De hecho, me pasó hoy con una cliente que me llamó, me dice, ay, Thaís, pero la paciente es súper delgada, no debería dar ese error, y este es el tamaño de manguito más pequeño. Yo le dije, bueno, doctora, seguramente es que lo está apretando mucho, porque como tiene la sensación de que el brazo de la paciente es muy, muy flaquito, a lo mejor lo apretó mucho para que no se le moviera. Y efectivamente, lo aflojó un poco y le hizo la medición correcta. Bien. Una vez que descartamos esto de que está bien colocado, que es el tamaño del brazo del paciente adecuado, y además que no lo estamos apretando mucho, que no hay ningún tipo de obstrucción que yo pueda estar ocasionando, entonces ahí sí se comunican con nosotros porque podemos pensar que hay una obstrucción en el manguito, en la manguera o en el circuito neumático, que es la propia grabadora. ¿Ok? Bien. El error 15 es el error sensado de un bajo o nulo aumento de la presión. Esto sucede cuando hay fuga de aire, ya sea del manguito o la manguera, o se desconecta la manguera, ¿ok? También puede pasar ahí. Hay que verificar el estado del manguito, el estado de la manguera, si está bien conectado o no está bien conectado. Y si a pesar de que está bien conectado la manguera, que no hay fuga, entonces nos llaman a nosotros para ver qué puede estar sucediendo. Nosotros hacemos otro tipo de pruebas. Bien, el error 17 es cuando el usuario cancela la medición de forma manual, ¿ok? Entonces, para eso hay que volver a indicarle en la pantalla, volver a hacer la medición o continuar con la medición. El error 20 es cuando la presión sistólica es menor a 15 milímetros de mercurio y ahí hay que modificar la colocación del manguito. A lo mejor el manguito está descolocado, también error 20, siempre está asociado a error 20, error 1, siempre. Entonces hay que volver a ajustar la colocación del manguito, ¿sí? Bien. El otro error que les puede aparecer es un error de desconfiguración. ¿Cuándo les aparece esto? Cuando trabajan con pilas desgastadas o cuando someten el equipo a tantas mediciones de reintento que descargan la batería y desconfiguran el equipo. Entonces le aparece un mensaje que dice CFG Default, ¿ok? Se borran todos los datos de configuración de la grabadora y esto puede deberse a que el equipo trabajó con baterías muy, muy descargadas. Ahí en ese caso, la única opción que tienen es llamarnos a nosotros y nosotros les podemos hacer una reconfiguración del equipo de manera remota, pero necesitan tener tiempo, o sea, necesitan por lo menos disponer, por lo general lo hacemos en 35 minutos, pero dispónganse de un tiempo de 1 hora para trabajar tranquilos con nosotros, porque Claro. nosotros tenemos que pasarle un software, verificar los datos, conectar, consultar si están bien y luego tenemos que hacer un estudio con curva, por lo menos de 30 minutos para ver si el equipo está midiendo bien, ¿ok? Entonces, yo les recomendaría tener 1 hora y media de disponibilidad para hacer este tipo de cosas. Sí, Desde la conexión a internet. exacto, es que tenga la conexión a internet, que todo vaya A bien. veces, claro, a veces es lenta la conexión a internet porque es mala el servicio y eso también lentifica todo. Entonces, una vez que ya le hicimos la reconfiguración, después toca hacer el estudio con curva y tienen que disponer por lo menos de media hora para eso. Entonces, por eso les indicamos que cuando tengan este error,
sepan que tienen que disponer un tiempo. Seguramente le vamos a decir, bueno, doctor, ¿qué fecha y qué hora dispone para tener 1 hora y media para hacer esto? De manera remota, pero 1 hora y media. Ujú. Bien. Pero para no caer en esto, lo principal es siempre trabajar con pilas nuevas, siempre. Duracell, Energizer, pilas nuevas. Y si son recargables, que sean de 2700 mAh y que también tengan 3 voltios. Que verifiquen siempre que tengan 3 voltios. Ay, pero es que son recargables, yo las cargué completas. No es garantía, porque hay recargables que se van desgastando en el tiempo. Claro. Entonces ya no cargan a 3 voltios, cargan a menos. Aunque tú las pongas 24 horas a cargar, no cargan al 100%. Claro, tienen que Entonces, verificarlo porque dicen, ah, la dejé todo el día, toda la noche cargando. Sí, pero una vez que la sacan del cargador, se descargan rápidamente. y Entonces, además que si tienen mucho tiempo usándolas, también ya pierden su eficiencia. exacto. Entonces, siempre, 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 sean recargables o no recargables, siempre midan cuánto tiene batería. Ah, 3, perfecto, ya pueden hacer el estudio. Bien, bueno, creo que hasta aquí llegamos con Ujú. la capacitación. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren consultar algo más. Acá que están escritos en chat, no, ninguna. Ninguna. No tienen una sección de Está preguntas. todas las preguntas aclaradas, se entendió todo. eh, ¿Alguna Sí. duda, algo que le quede pendiente? Ok. Pacientes ancianos con el brazo delgado, como te comenté ahorita, ajustenlo, pero no lo aprieten mucho porque puede crear error de OCE. Claro. ¿Ok? Entonces lo aflojan un poquito, lo verifican que pueden insertar un dedo entre el paciente y el brazo del paciente y el equipo, y con eso vuelven a hacer la medición. Lo importante aquí es darle las indicaciones al paciente y que le compartan el video para que él mismo sea capaz de ajustarse el manguito si se les mueve. Dime, Sí. Diego. No, no, nada, que una cosa es que el equipo es muy, muy, muy sensible. De Sí, hecho, si ustedes quieren, corroboren con, si tienen, trabajan con o alguna otra empresa, consulten acerca de cuál es el rango de error, digamos. sí, En el caso nuestro, es solamente 2 milímetros de mercurio. Entonces, eh, porque es muy fácil caer en la de, ah, con otro equipo no tengo problema, me mide todo el tiempo. Ok, mide porque mide, porque es un equipo que tiene un rango de error mucho más amplio, entonces 5 o 10 milímetros de mercurio va a medir igual, pero exacto. no es un dato fehaciente, ¿no? Le va a tirar, Exacto. Exactamente, no es tan estricto. claro, Entonces, cualquier medición se las va a leer y no va a haber problema. Pero en el caso del mapa de ECOSUR es mucho más estricta la medición, muchísimo más. ahí te O sea, preguntaron otra, a ver. la malla gris. mm, En el paciente. Ah, claro, ¿qué hago? queda La malla, flojo. yo pensé que la Por malla, lo, por lo general la malla queda bien. sí, Tienen es pacientes bastante elástica, muy delgados, deben ser extremadamente delgados. sí, tal cual. Bueno, yo tuve hoy, les repito, un caso así, de una paciente muy delgada, y lo que pasaba era lo contrario, que la doctora la había apretado tanto con ese sentido de que se le iba a aflojar, Ah, con el miedo de que se le iba a aflojar, que le daba error 12. Entonces ahí le dijimos, bueno, aflójalo un poquito, no lo apretes tanto. Porque hicimos toda la revisión, si le estaba funcionando bien y le dio bien. En el caso de que no, o sea, a mí me parece una ventaja de que Ecosur ahora tenga 2 modelos de manguito. ¿Por qué? Porque está trabajando con el Suntesh, que ya no lo vendemos por motivos fuera de nuestro alcance, pero también estamos trabajando con YDK. Entonces, aquellos pacientes, aquellos clientes que tenían el Suntesh y ahora tienen también YDK, tienen como más el eh, rango, sí. Ah, opciones opciones, sí. opciones a diferentes tipos de brazos, ¿ok? Porque los brazos pueden variar mucho, más flaquitos, más delgados, más gordos, más cónicos, más rectos, más cilíndricos. Entonces, quizás tener otra marca de manguito les puede ayudar si tienen una sola marca y solamente tienen
2 tamaños. Y los que tienen un solo tamaño, mi recomendación 100% es comprar otro tamaño de manguito, porque les va a dar error, porque no todos los pacientes tienen los brazos iguales. Claro. Entonces, mientras más variables sean las opciones, más oportunidad tengo yo de poder atender a cualquier tipo de brazo o de paciente, ¿no? Con respecto al informe, al convertirlo a PDF, las curvas TAC-FC no se grafican. Bueno, puede ser que no tengas tildado la opción. ¿Te acuerdas que cuando estaba en la parte del informe del lado izquierdo, tenías la opción de tildar qué querías ver en el informe y qué no? ¿Te acuerdas? Bueno, ahí tienes que ver qué es lo que tienes tildado y qué no. Si quieres, nos llamas mañana o escríbenos a soporte y te ayudamos cómo la puedes tildar. Pero era muy fácil. Del lado izquierdo tienes que ver qué tienes tildado y qué no en el informe. Sí. ¿Ok? Ahí ves, a lo mejor no lo tienes tildado y por eso no te aparecen las gráficas. O a lo mejor no tienes las curvas tildadas en la parte de la revisión. ¿Te acuerdas dónde estaban las curvas de colores? Ah, Ahí sí. tienes que tildarlas todas. ¿Ok? Bien. O también fijarse en la versión que tenga del software. Porque, También fijarse en la opción, en la versión que tienes del software. A lo mejor tienes una opción muy viejita, aunque tiene que ser muy, muy vieja. Si no, no le deja ver algo. sí, pero más que todo yo creo que debe ser que le falta tildar algún casillero. Sí, en informes del lado izquierdo hay la opción de qué quieres ver en el informe y qué no. Ah, claro. Y en las curvas, en la revisión, donde ves las curvas, donde ves las mediciones arriba y abajo ves la curva, ahí tienes la opción de tildar qué curva quieres ver y qué no, que son las curvas de colores. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra pregunta? Creo que ya no No, más, ¿no? Ok. no, creo que Bueno, fue muy completo.